La ampliación de la planta de tratamiento del ahogado en el sur de la ciudad para sanear la contaminación en el río Santiago requiere de una inversión millonaria. Pero es una solución a largo plazo. ¿Cuáles son los errores del pasado que no debemos cometer otra vez? En Perspectivas, entrevistamos a Juan Guillermo Márquez, titular del Observatorio para la Gestión Integral del Agua en el estado de Jalisco, sobre este tema. Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por acompañarme. Comenzamos. El gobierno de Jalisco anunció una coinversión público-privada por 1,157 millones de pesos para ampliar la planta de tratamiento de El Ahogado en el sur de la ciudad. Con esto, el gobierno asegura que saneará el 95% de las aguas residuales en la cuenca de El Ahogado, ubicada en la zona del aeropuerto Tapatío y la parte más contaminada del río Santiago. Sin embargo, el crecimiento poblacional en la zona, sobre todo con la construcción de la línea 4 del tren ligero, representa una amenaza, pues el aumento de las aguas residuales podría hacer obsoleta esta ampliación en unos años. Especialistas también enfatizan la necesidad de atacar las causas de la contaminación, no solo su consecuencia con el tratamiento de aguas residuales. En Perspectivas, analizamos este tema con Juan Guillermo Márquez, titular del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. Gracias por sintonizar Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Comenzamos este programa de entrevistas a fondo. En estos últimos días, el tema del río Santiago, el río más contaminado de México, ha sido tema de debate, no solamente por este megaproyecto de inversión privada que anuncia el gobernador, en donde se va a ampliar la planta de tratamiento del ahogado para poder sanear las aguas residuales en la cuenca sur, la cuenca del ahogado en el sur de la ciudad, sino también por un estudio que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de acuerdo con una recomendación, se ocultó sobre los graves daños que han repercutido en la población de la aledaña al río Santiago por la alta contaminación de metales y de otros tipos de contaminantes con severos daños a la salud, sobre todo de los niños. Para hablar de este tema, le agradezco mucho que me acompañe Juan Guillermo Márquez. Él es titular del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. Bienvenido a Perspectivas, Juan. Gracias, gracias por la invitación. Un saludo al teleauditorio. Gracias. Maestro, me gustaría comenzar con una pregunta sobre este anuncio que hace el gobernador de esta ampliación de la planta de tratamiento del ahogado, y vamos a escuchar él cómo justifica y en qué términos justifica esta inversión de 1,157 millones de pesos, que sería parte de una coinversión público-privada en donde el monto lo llevaría o lo invertiría un privado, la empresa que en estos momentos opera esta planta. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador y comenzamos ya para hacerle algunas preguntas, maestro. Claro que sí. ¿Qué significa esto y por qué es la noticia tan importante? Porque esta acción nos va a permitir tratar el agua que hoy se ve en el municipio del Salto, en la cascada que hay ahí en el Salto y lo que impacta en Juanacatlán. Es ahí donde esta obra se va a sentir. Esa es la parte media del río Santiago que no hemos podido todavía, hasta que no tengamos esto listo, tener en las condiciones que nos comprometimos con todos los jaliscienses. Bueno, es un desastre ambiental, un infierno ambiental, lo llamó un secretario de Medio Ambiente del río Santiago. No sé si conozca el proyecto, los documentos que envió el gobernador al Congreso para que se apruebe esta inversión público-privada, y me gustaría primero saber su opinión sobre este planteamiento del gobernador y la solución que ofrece de sanear el río Santiago a través de esta planta de tratamiento con el hecho de limpiar las aguas residuales de la zona sur de la ciudad. Sí, cómo no, con gusto. Me gustaría hacer una pequeña introducción de cómo es la gestión del agua en la práctica que se está llevando a cabo en el Estado, pues para que la gente pueda formar una mejor opinión con lo que vamos a compartir. Se supone que hay un modelo que ha dominado mucho, gran parte del siglo XX, que se le llamó el modelo de gestión de oferta, que consiste en ofertar una cantidad de agua que demanda una población, una dependencia, una institución, y entonces ahí no importa ni los costos ni los impactos tanto, en el sentido de que lo llaman de interés público, es superior el interés, y eso hay que hacerlo a toda costa. México ha estado participando en diferentes foros, convenciones, en donde ha
incluso recomendado qué hacer a otras naciones en la cuestión de que ese modelo oficialmente está superado. Es decir, esta oferta de agua es cuando pues, tenemos mantos freáticos, tenemos pozos, tenemos la capacidad de ofrecerla, el agua disponible, ¿no? Pero sobre todo es atender una demanda, entonces hay que ofertarlo, o sea, de donde sea. Traigámoslo de Chapala, de Río Verde, de donde sea necesario, porque hay que satisfacer esa demanda sin gestionarla, solamente sin cuestionarla. Hay una demanda, hay que satisfacer esa demanda. Y es la mejor forma de acabarse el agua, ¿no? Claro, pero además es un modelo muy autoritario porque ahí la tendencia es pasar por encima de muchas cosas y obviamente, bueno, cumplen en algunos casos con un estudio de impacto ambiental que lo hacen acomodado a esa pretensión. Entonces, se supone que estamos ya en un modelo muy superior a esto, que sería el de la gestión integral del agua. Hasta se creó una secretaría con ese nombre. Pero ¿cómo podríamos practicar o decir que practicamos un deporte como básquetbol cuando estamos utilizando bates, caretas, una serie de elementos que no corresponden a ese deporte? O sea, yo creo que para decir que estamos dentro de ese elemento, de ese modelo de gestión integral del agua, las acciones deben corresponder a esto. ¿Y qué sería un modelo, muy brevemente, de gestión integral del agua? Es, conocer y respetar el ciclo hidrológico, tener una mejor gobernanza del agua, que es una participación social, técnica, en conjunto pues con los que tienen la responsabilidad oficial, digamos, de administrar el bien vital, y una serie de acciones combinadas que en este caso es más que satisfacer esa demanda, es gestionar la demanda. O sea, ¿puedes crecer o no puedes crecer? ¿Existe el recurso o no existe el recurso? Aterricemos un poco de lo técnico y lo teórico al hecho muy concreto de la planta de tratamiento del ahogado. ¿Soluciona la planta el problema de saneamiento de aguas en la cuenca sur de la ciudad? Y sobre todo, el gobernador dice, una vez que se amplíe esta planta, al final del sexenio vamos a poder sanear el 80% de todas las aguas residuales que se vierten en el río Santiago. Bueno, es muy difícil. O sea, una cosa son las buenas intenciones y la otra la realidad, porque este tipo de plantas se diseñan para tratar desechos orgánicos y sobre todo las descargas domiciliarias, en donde pues se supone que no va a haber otros agentes químicos de procesos y que se hacen en otras instalaciones, en fábricas y demás. Entonces, si el diseño de esa planta es en ese sentido, la caracterización que hacen del agua para tratar corresponde también a esos parámetros, ¿qué sucede en una ciudad donde tenemos combinadas las descargas domésticas, comerciales, industriales y el agua de lluvia incluso? Y esa zona, por ejemplo, bueno, en general del río, pero esa zona, ¿qué es lo que contamina principalmente esa zona? ¿Las aguas domésticas residuales o la industria? Bueno, la contaminación viene de todas las fuentes, pues, pero no se puede considerar con la misma gravedad las aguas domésticas que de otros usos, sobre todo algunos procesos industriales. Entonces, de antemano, y eso lo vemos en los documentos porque ponen salvedades ahí. ¿Usted conoce los documentos que envió al Congreso el gobernador? Entonces, pueden, pues les dejan salidas muy fáciles ahí, en donde pueden apelar a que para ellos se les contrató para diseñar y construir y operar una planta para sanear aguas residuales domésticas, porque de esto se puede tener una caracterización más o menos estandarizada. Pero si no tenemos un padrón y una consideración puntual de descargas de otra naturaleza, y si eso es variable, no es posible tener estabilizada una planta con esas características para que cumpla con la función esperada. A ver, lo que me dice, si lo entiendo bien, es que esta planta puede tratar aguas residuales domésticas, pero no puede tratar aguas contaminadas por la industria o con otro tipo de contaminantes más severos. ¿Es eso? Así es, porque incluso hay contaminantes que en el mundo no hay todavía tratamientos que los retiren. Y esa parte del río Santiago, en general el río Santiago, ¿qué tipo de contaminantes son los que lo afectan principalmente? Bueno, unos estudios que publicaron ahí hace 6, 8 años hablaban de 1080 contaminantes.
Con la norma vigente se agrupan muchos de ellos en 6 tipos que de alguna manera pueden tener un grado acercado de saneamiento y todo, pero que queda muy, muy pobre. Tan es así que, vamos, en el momento que se echó a andar esa planta, que se supone ya estaba capacitada y estabilizada en 2012, se debió sentir un cambio muy drástico en ese momento en la calidad de las aguas que estaban fluyendo ahí por la cascada. Emilio, ¿no? De hecho, la hizo después de la macro recomendación. Sí. Incluso... por el caso del niño que murió. Sí, sí, pero es que volvemos a lo mismo. O sea, se hacen o se toman decisiones, se hacen proyectos ya no con una óptica, un criterio de una gestión integrada que debería contemplar muchos elementos que no están contemplados ahí, como esto que comentamos, del tipo de descargas. Existían hace casi 30 años proyectos para 6 plantas distribuidas en diferentes regiones y de pronto se deciden por 2 macroplantas. Esta del ahogado y bueno, pues hay una conseja popular ahí que recomienda que no se deben colocar los huevos en una sola canasta. ¿Qué nos prometieron en 2012 con esta planta del ahogado? Que estaría saneada la cuenca, que ya iba a Pero uno todavía vaya a la zona de Juanacatlán, está esta cascada que es emblemática, en donde se ve y huele horrible y se ve la espuma de la contaminación. Es que, vamos... No tenemos un conocimiento puntual del grado de eficiencia con el que ha estado trabajando esa planta. Se habla mucho de que nunca ha podido trabajar a un porcentaje muy aceptable, pero también hay mucha opacidad en esa información. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, es una cuestión muy lógica. Cuando alguien tiene un proyecto que es excelente, ¿qué es lo primero que haría? Poner a disposición toda la información pues para que en los la gente se documentos que entusiasme. entregó el gobernador al Congreso que usted revisó para poder aprobar esta inversión de 1.157 millones de pesos, ¿viene un diagnóstico del tipo de metales en la zona? ¿Viene un diagnóstico y análisis de la eficiencia de la planta? ¿Todo eso viene o no? No viene detallado porque eso tendría que ser una ficha técnica muy puntual. O sea, se habla en términos generales de la situación, que el incremento de las descargas, de la población, que se necesita crecer el tamaño de la planta. Pero entonces no entiendo cómo estamos invirtiendo 1.157 millones de pesos en una planta que en 2012 nos dijeron que iba a funcionar y no funcionó, y hoy nuevamente le vamos a invertir. Pero luego otra duda también que surge aquí es, no conocemos con certeza el grado de eficiencia con la que ha estado trabajando la empresa que la construyó y la está operando. Entonces... ellos dicen que sanea 2.5 metros cúbicos por segundo. Bueno, la capacidad instalada son 2.25, ¿verdad? Y la aspiración al final de este sexenio es 3.5, algo así. 3.5. Metros Entonces, pero vamos, si la práctica o la experiencia nos está indicando que no hay un avance sustantivo, porque no es solamente de una medición en un laboratorio, que eso debe hacerse, pues, o sea, eso lo debe percibir la gente. O sea, vamos, el tipo de agua que se está descargando ahí, todo eso debe ser muy visible, pero también hay otros condicionantes con lo que comentábamos al combinar en las descargas de drenaje, sí, el agua de lluvia con las descargas domiciliarias, con las otras fuentes, que puede ser industria, comercial, servicios. Entonces, ya no puede cumplir con su finalidad la planta por la que fue construida. En algún momento recibe un volumen muy cercano a lo que debe ser su capacidad instalada. Se le llama un periodo de estabilización, más o menos 30 días, en donde las bacterias y la cantidad de bacterias que van a estar digiriendo la materia orgánica van a cumplir con su función. Entonces, ok, hasta ahí estamos bien, dicen, ok, ya la estabilizamos, está cumpliendo dentro de lo posible con un porcentaje tal de saneamiento. Sí. Pero ¿qué sucede cuando empieza a llover? O sea, en automático tendría, vamos, en lugar de recibir los 2.25, que es la capacidad actual, pues puede recibir 3 o 5 metros cúbicos por segundo. Entonces colocan un desvío, un bypass, para que no ingrese todo el agua, porque inundaría la planta. Ahora, tengo otra duda sobre... A ver, el planteamiento inicial en esta planta es que va a solucionar
y va a sanear las aguas en esa zona del río La Santiago. cuenca Usted dice del que río. no ha ocurrido, es decir, tenemos altos niveles de contaminación y una población afectada en su salud por esa contaminación, pero además lo que vi en el estudio, y lo voy a leer literal, que le di una revisada que envía el documento del Congreso, en el estudio de prefactibilidad, dice exactamente que el crecimiento en esa zona de la población ha generado una mayor demanda de aguas residuales, que además se sumó con la creación o la construcción de unos colectores que hizo el gobierno del estado desde el sexenio pasado. ¿Esto no representa también un riesgo a futuro? Es decir, tú tienes una planta que va a tratar aguas residuales, pero la zona del sur de la ciudad sigue desarrollándose y tiene mucho potencial de desarrollo. ¿No es eso una amenaza o un riesgo? ¿O de qué forma podría afectar el, digamos, rendimiento y la efectividad de la planta en 3, 4, 5 años que necesitemos a lo mejor una segunda ampliación? Bueno, lo primero que nos muestra es un mal diseño, porque eso debió estar contemplado en el proyecto inicial, en donde hay una cuenca, hay una cantidad de población en esa cuenca, y se debe estimar, de acuerdo a las estadísticas, se debe hacer una proyección de crecimiento y debe estar contemplado que en un periodo, en este caso, deberá ser muy superior a la concesión para que fuera rentable. Entonces, si la concesión está vigente, si ni siquiera ha terminado ese periodo y ya la consideraron que no es suficiente, pues nos indica que probablemente hay fallas en la planeación de esa planta, o sea, de entrada. Y si no estuvieron construidos los colectores, es otra falla también, porque todo eso debió considerarse si no estaba en el presupuesto en ese momento, que en fechas posteriores se construiría y estaría llevando la cantidad de agua. Es muy simple, si la construyeron para 2.25 metros cúbicos por segundo, debió estar contemplado que eso era suficiente y cubría una posible demanda futura. O en Entonces, todo caso, regular el desarrollo y el crecimiento poblacional de la zona, ¿no? Ajá, para que eso cumpla con los objetivos del diseño. Entonces, no conocemos con mucho detenimiento detalles, pues, en ese sentido. A eso me refiero. A ver, ustedes forman parte del Observatorio Integral para la Gestión del Agua en el estado de Jalisco. ¿A qué se refiere con opacidad? Digo, ahí están los documentos en el Congreso, la propuesta del gobernador, o no les dan información, ¿o a qué se refiere con opacidad? Bueno, es que eso es, digamos, la información mínima que se utiliza para apuntalar un proyecto, para justificar lo que y que se apruebe. Pero también el hecho de cerrar el análisis, la discusión, como lo hicieron solo a gente de gobierno con los diputados, ¿por qué no lo abrieron al sector académico, a instituciones como el Observatorio, como otros que hay? ¿Cuál es el temor? Entonces, al contrario, si yo tengo la certeza de que el proyecto está bien sustentado, pues lo muestro. Y entre más gentes lo avalen de alguna manera, en el sentido de que lo vean correcto, pues tiene una mayor fortaleza ese proyecto. Claro. Entonces, es extraño pues todo ese manejo que han hecho con ese... ¿Por qué cree que sea esa opacidad o ese manejo? Pudiera ser que no está cumpliendo con todas las expectativas pues que se esperarían, y que... Eso sería gravísimo. Bueno, pero tienen, lo anuncia con mucha claridad de que la aspiración en 3 años más sería sanear el 80% de las aguas del río Santiago. Pero domésticas. Pero bueno, es que mientras no estén separadas, van a estar contenidas y esa planta no las va a poder sanear. A ver, pues es lamentable esto que plantea sobre la opacidad. Habría que exigir al gobierno que se involucren los organismos ciudadanos, que se involucre la sociedad, que se involucren los políticos para poder revisar que esta inversión no sea en balde. Ahora, el otro punto que me gustaría preguntarle, este es un proyecto muy similar de proyecto público, de inversión público-privada, como el de la línea 4. Es decir, aquí esta empresa, creo que es Mitsui, se llama la empresa que ya opera la planta, que la tiene concesionada, va a invertir estos más de 1,000 millones de pesos. Quisiera preguntarle, a ver, digamos, en términos muy simples para que lo entendamos todos, ¿qué implicaciones tiene que lo invierta un privado y no el gobierno?
Porque Bueno, el gobierno nos dice de todas las ventajas, ¿no? No nos descapitalizamos, hacemos infraestructura, generamos empleo, pero ¿cuál es el impacto para nosotros en términos muy sencillos? De entrada, que esa empresa tiene una utilidad y alguien le tiene que pagar. ¿Y quién le vamos a pagar? Pues los usuarios en la cuota que nos cobran. Dicen, no hay ningún problema, ya se está cobrando una cuota, no se va a aumentar la cuota. Pues sí, pero al compartir parte de ese dinero, de lo que ya se está cobrando, se disminuye el presupuesto y se limitan las acciones de obra que debe hacer el gobierno en otras regiones, en otras cosas. Entonces, bueno, es muy parecido a lo que, como nos quisieron vender en su momento el proyecto del Zapotillo. El gobierno decía, es que no tenemos recursos, necesitamos que una empresa traiga recursos del exterior y ejecute la obra. Pero, ¿qué resultó en la práctica? Esa empresa no trajo un solo centavo a las arcas nacionales y todo lo hizo con un crédito local aquí. Entonces, ese tipo de empresas, por eso, vamos, les gusta mucho esos modelos que finalmente los financian, dicen son proyectos financiados, son financial project, ¿sí? En donde ellos no desembolsan nada, el gobierno los apuntala con recursos públicos para hacer el negocio. Y no tiene ningún riesgo porque está perfectamente garantizado dentro del título de concesión. De hecho, se comprometen las participaciones federales, se solicita un crédito para que en garantía, caso de que haya un riesgo, la empresa privada no deje de recibir su ingreso. Claro. Oye, pero ¿cuál es la garantía para nosotros de que la empresa va a sanear en las condiciones que se compromete las aguas? Pero entonces, ¿cuál es la alternativa si la federación no nos apoyó para el saneamiento del río Santiago ni para la línea 4? Si no es esa, entonces, ¿cuál es la vía? Pues tiene que revisar el presupuesto que manejan las dependencias del agua, la CEA, la gestión del agua, el CIAPA, cómo están manejando ahí sus recursos. Y se supone, porque las justificaciones que se hicieron hace 8 años, una cosa así, cuando empezaron a escalar mucho las tarifas, era porque necesitaban crear fondos para infraestructura. Entonces, ¿qué sucedió con eso? O sea, eso no se dio y ahora se recurre a financiamiento privado, que es una forma de privatizar el agua. En este caso, el saneamiento, que es parte del servicio. Al final lo pagamos nosotros, los usuarios. Sí. Hay una cuota de saneamiento que le pagamos al CIAPA, ¿cierto? Sí, sí. Esa es allí es donde saldría esta... Que el rendimiento de esa cuota se va a reducir por la ganancia del particular que va a hacer la obra. Oiga, maestro, pero a ver, me deja un poco inquieto este panorama, este escenario. ¿Qué sí se está haciendo bien entonces en la gestión del agua, al menos en este caso, en el río Santiago? Porque bueno, si lo tuviéramos solamente como aislado esto, ajá, y la acción de que se construye una planta y que va a sanear el agua, dices, no, ¿quién va a estar en contra? O sea, estamos de acuerdo. Pero lo que ha faltado es lo que comentamos, o sea, el soporte, o sea, la bitácora, cómo ha estado funcionando. Si se mete uno a la página ahí que formaron por el saneamiento del río Santiago, sí, ahí vienen publicados valores. Y son un tanto confusos en el sentido de que hay puntos que no están muy bien identificados por alguien que se mete y dice, aquí está en verde, por decirlo, en colores, pero acá está en rojo, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier punto de la línea, digamos, en el flujo del agua, si en alguno de esos trayectos, en un punto de ese trayecto está en rojo, es que no está saneado. De todos modos, la gravedad de la contaminación del Santiago se revela con este estudio que se ocultó, que la Comisión de Derechos Humanos señaló. Los niños padecieron, se les registró enfermedad renal, también impacto a la salud como cáncer, es decir, de una gravedad tremenda. Es decir, ¿qué opina de este ocultamiento y de este documento? Digo, muy breve ya para despedirnos. Muy, muy grave, porque eso impidió que se exigieran medidas de prevención y de detener el impacto en la salud que se va teniendo. Pero también yo creo que aquí hay que seguirle la pista a quienes estuvieron en las decisiones hace 10 años, por qué se tomaron ahí, quiénes estuvieron, qué sucedió, y capaz de que nos encontramos con que muchos de ellos estén todavía prometiendo que van a arreglar lo que hicieron mal.
Entonces, ¿Y si está ocurriendo eso? pues yo creo que Debes saberlo. si buscamos por ¿Hay ahí... funcionarios que ocultaron o que estuvieron involucrados en ese problema, Bueno, que todavía están en las funciones? no sé en la si administración ocultaron estatal? o no, porque no tengo los elementos para manejarlo como tal, pero de que estuvieron en 2012, sí, y ahí tenemos quien fungió entonces como director de Cuencas y Sustentabilidad, a Héctor Castañeda, que ahora es el director de proyectos y que es el que procura los recursos. ¿Cómo Es se llama? Héctor Castañeda. Y sí, él Núñez. estuvo en ese momento y ahora también. Sí. Hay que revisar eso. Era parte del equipo y del equipo cercano con César Coll. Le agradezco mucho, Juan Guillermo Márquez, titular del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, que nos haya acompañado Al en contrario, Perspectivas. gracias. Esperemos haberle dado elementos a Yo nuestro también, público. yo también para lo espero que porque son temas muy se técnicos. forme la mejor opinión son temas muy ellos. técnicos y muy políticos, pero de impacto muy social, porque es el agua un derecho humano. Muchas gracias por haberme acompañado en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí.